Buenas tardes. Estamos por aquí con la materia Dirección de Proyecto. El día de hoy es 26 de mayo de 2026 a las 12:30 p.m. y estamos con la grabación de la clase 8 de la materia Dirección de Proyecto. El tema de hoy tiene que ver con, vamos a entrar aquí a la materia, corte 2, o sea, segundo porte, la unidad 3, que es gestión del tiempo de proyecto. Tenemos entonces un material que vamos a ir explicando. La clase pasada hablamos de la gestión de proyectos, hablamos de las fases, hablamos de los diagramas de Gantt, que ya hemos tocado en clases anteriores, con respecto a cómo llevar esa planificación del tiempo del proyecto. Ahora tenemos aquí la gestión del tiempo del proyecto para definir las actividades. Fíjense, en una gestión del proyecto, yo tengo que definir las actividades que voy desarrollando. ¿En qué consiste definir las actividades? Es ese proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. Es decir, yo voy ahí entregando unos documentos donde voy diciendo qué es lo que yo he ido llevando a cabo, acciones, ¿verdad? Entonces, yo para ello tengo que definir esas actividades. ¿Cuál es el beneficio? Que yo una vez que tengo esas actividades desglosadas, en ese paquete de trabajo en actividades me va a formar la base para estimar qué es lo que voy cumpliendo y de qué es lo que voy ejecutando. Y de esta manera ir monitoreando y controlando el trabajo de ese proyecto. Para ello yo debo tomar en cuenta las entradas, o sea, definir las actividades. El plan de gestión de cronograma, hacer la línea base del alcance, factores ambientales debo considerar de la empresa, activos de los procesos de la organización. Herramientas técnicas que necesito, planificación gradual, juicio de expertos. Y en la parte de la salida, bueno, la lista de las actividades, los atributos de esas actividades y una lista de hitos de las actividades. En este caso, voy a ir con las entradas. Vamos a explicar las entradas. Está la primera, que es el plan de gestión del cronograma. Aquí yo voy a especificar en detalle qué es necesario para gestionar el trabajo. Es decir, la entrada fundamental para el plan de gestión del cronograma. ¿Ok? Luego voy a tener la línea base de alcance. Yo voy a establecer los entregables, las restricciones que puedan surgir, todo lo que son los supuestos del proyecto, que se documentan en una línea base de alcance, es decir, hacia dónde voy a llegar yo mi proyecto. Y de esto se debe tener en cuenta de manera explícita a la hora de que yo vaya a definir las actividades, hasta dónde voy a llegar, cuál es mi alcance. También debo tomar en cuenta los factores ambientales de la empresa. ¿Por qué? Porque yo tengo que definir las actividades, pero incluir también y tomar en cuenta la cultura y la estructura de la organización. Debo tomar en cuenta la información comercial de dominio público, que esté almacenada en bases de datos comerciales, también los sistemas de información para la dirección de proyectos. También debo tomar en cuenta los activos de los procesos de la organización, la base de conocimiento de lecciones aprendidas, procesos estandarizados, plantillas que contengan una lista de actividades estándares, una lista de actividades de un proceso previo, las políticas y procedimientos, las guías existentes. Todo esto yo debo tomarlo en cuenta para definir las actividades. Primero, entonces, debo conocer cuál es el alcance del proyecto, evaluar la versión aprobada del enunciado del trabajo, evaluar qué es lo que se me aprobó para yo entonces definir qué voy a utilizar como entradas para colocarlas en la gestión del cronograma.
También debo tomar en cuenta las técnicas y herramientas que poseo para dividir y subdividir el alcance del proyecto y cómo lo voy a ir entregando en pequeñas partes manejables. Y así establezco un paquete de trabajo que se me vayan cumpliendo. También debo hacer una planificación gradual y ver cuál es el trabajo a corto plazo que se ha ido realizando o que se va a planificar para ir hacia un futuro de planificación más alto. Es decir, tengo que ir elaborando estas actividades en forma progresiva. Y también debo tomar en cuenta el juicio de expertos, ya que los miembros del equipo, muchos tienen que ser expertos con experiencia para determinar cuál es el desarrollo de ese alcance del proyecto y hacer entonces una visión del cronograma del proyecto y llevarlo a un nivel de detalle que nos permita seguir midiendo y hacer un seguimiento. Esto también lo pueden establecer los expertos con su juicio y experiencia en el desarrollo de proyectos. Y en las salidas tengo una lista de actividades que deberían ser esas actividades que están en el cronograma necesarias para el proyecto, identificar cuáles son esas actividades, su descripción y su relación con el alcance del trabajo y establecer con un nivel bastante suficiente, entendibles por el equipo de proyecto, que comprendan realmente el trabajo que se debe realizar. De esta manera, cada integrante de ese proyecto está claro qué es lo que van a desarrollar, qué actividades se van a desarrollar y cómo las van a ir entregando, de tal manera de que se vaya cumpliendo lo que realmente se estipuló en ese cronograma de actividades. También están los atributos de las actividades. ¿Qué son los atributos de las actividades? Es la descripción de la actividad al identificar los múltiples componentes relacionados con esta actividad. Porque puedo decir, vamos a hacer determinada actividad, pero debo decir en qué consiste esa actividad, que esté clara para los que integran el equipo de trabajo. Los componentes de cada actividad evolucionan a lo largo del tiempo. Pueden cambiar, pero deben estar bien establecidas. Por ejemplo, durante las etapas iniciales del proyecto, los atributos de una actividad influyen en el identificador de la actividad, es decir, una numeración para identificar esa actividad y relacionarla con mi cronograma. ¿Ok? No puede ser una actividad aislada que yo no sé dónde ubicarla, o a la hora de tomarla en cuenta, no saber dónde ubicarla. Lo otro punto de salida son las listas de hitos. Es un punto significativo dentro del proyecto, ya que es una lista de hitos de un listado en que se identifican todos los hitos del proyecto y se identifica cuáles son obligatorios, cuáles son exigidos por el contrato, cuáles son opcionales. Y esto, por supuesto, me ayuda a tener una relación específica de lo que se está haciendo. Los hitos son similares a lo que son las actividades del cronograma. Tienen una estructura bastante idéntica de atributos en el uso idéntico en el uso de atributos, pero están representados es por un momento en el tiempo. Solamente una duración en el tiempo. Nula, o sea, no permanece. Ahora fíjense, debemos hablar entonces también de lo que son las secuencias de las actividades. Yo planteo unas actividades y tengo que tener un proceso de la secuencia de esas actividades y cómo se relacionan. Yo no puedo tener actividades aisladas. Debo identificarlas y documentarlas y establecer las relaciones entre todas esas actividades que involucran el proyecto. El beneficio clave de este proceso está en que cuando yo defino cuál es la secuencia lógica del trabajo, puedo obtener realmente unos resultados eficientes, porque estoy estableciendo cuál es la secuencia que debo llevar para lograr esas actividades. Y al lograr esas actividades, entonces estoy logrando gestionar el tiempo de ese proyecto y quizás cumplir con el alcance que se quiere en el tiempo que se quiere.
Entonces, ¿qué debo hacer? Debo establecer las entradas, las herramientas técnicas y las salidas. Para establecer cuál es la secuencia de las actividades. Tengo entonces, para yo poder llevar la secuencia de mi actividad, tengo que hacer el plan de gestión del cronograma, que es el plan de gestión, es que identifica realmente las herramientas de programación para ese proyecto. Tengo que tener las listas de actividades necesarias para lograr el proyecto y deben ser secuenciales. Debo tener los atributos de la actividad que identifican la secuencia necesaria de los eventos, la lista de hitos que puede incluir fechas programadas en el tiempo y el enunciado del alcance del proyecto que debo establecerlo y conocerlo. Hasta dónde va a llegar mi proyecto. También debo tomar en cuenta los factores ambientales de la empresa porque influyen las normativas gubernamentales que existan, los sistemas de información que pueda utilizar para desarrollar proyectos, las herramientas de programación que pueda utilizar, los sistemas de autorización de trabajo. Todo esto es importante, lo que pueda estar alrededor de la empresa que me influye, ¿verdad? Y también están los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso de secuencia de las actividades. Todo lo que son bases de conocimiento, metodologías de programación, políticas informales, etcétera. Es decir, que todo esto yo lo debo tomar en cuenta a la hora de gestionar el tiempo de un proyecto. También tenemos el método de diagramación por precedencia. Estos son métodos que se pueden utilizar este, como una herramienta. ¿Ok? Yo puedo utilizar también para gestionar el tiempo, el proyecto, un sistema automatizado que existen en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo hago una secuencia de desde dónde voy a iniciar, dónde termine mi inicio, cuándo es el inicio del inicio y cuál es el inicio del final. O sea, más o menos establecer las actividades en forma secuencial, como lo ven en el gráfico, actividad A, cuál es la actividad B, dentro de la actividad A, cuáles subactividades hay, dentro de la actividad B, cuáles subactividades hay. Y de esta manera tengo una misión más clara de cómo voy a hacer mi trabajo. También debo determinar las dependencias em, internas y externas para cada una de las actividades. Y también debo considerar cuáles son los adelantos, cuando puedo hacer un adelanto o cuando alguna actividad se me retrasa. Eso también lo tengo que medir, tengo que estar pendiente de que si alguna actividad se me retrasó, entonces cómo debo yo atacarla para que esto no me afecte en la secuencia de las otras actividades o de las que están dentro de esa actividad o de las que están en secuencia con esa actividad. Para esto entonces utilizo los diagramas de REC, ¿ok? Donde establezco el inicio, cada una, puedo identificarla por letras para identificar cada una de las actividades y dentro de una actividad puedo tener subactividades. Por supuesto, cuando ya yo tengo este cronograma, yo tengo que saber que una vez que yo termino una fase, debo entregar una documentación donde explica o se explica el logro de esa fase del proyecto. Y bueno, también tenemos los recursos de las actividades, que es estimar los recursos de las actividades, el proceso de estimar tiempo y cantidad de materiales, personas, equipos que voy a requerir. Y lo debo tomar en cuenta porque no voy a esperar a última hora para decir cuántas personas necesito o qué cantidad de material o qué equipos necesito. Por lo tanto, tener bien claro cuáles son esos recursos me trae una ventaja a lo que es la gestión del proyecto y establecer costos. Por supuesto, aquí intervienen el juicio de los expertos, los gerentes del proyecto, etcétera. Bueno, aquí te habla de los recursos de la actividad, las entradas que tiene, por supuesto, gestionar la gestión del proyecto, la lista de las actividades, las atributos de la actividad y los
recursos o el calendario de los recursos que voy a necesitar en el tiempo que va a durar esa actividad. Quiénes van a intervenir en esa actividad, el equipo y el material que requiero. Y algo muy importante también es estimar los riesgos. Debo también ver los riesgos que tiene asociado una determinada actividad o un determinado evento y qué recursos dispongo para atacar esos riesgos o cómo yo voy a atacar los posibles riesgos que pueda tener en el desarrollo de ese proyecto. También entonces se toman en cuenta las políticas y procedimientos que voy a tomar en cuenta en el manejo de los recursos humanos, políticas y procedimientos en caso de alquiler de algún equipo, conocer información histórica acerca de los tipos de recursos utilizados para trabajos similares en proyectos anteriores. Entonces también saber, mira, ocurre esta situación, ¿cómo lo puedo atacar? Porque tengo la experiencia de proyectos anteriores en situaciones similares. Y bueno, es importante el juicio de los expertos, las personas en los proyectos que tienen más experiencia, han trabajado con proyectos similares, también evaluar las posibles alternativas que se tengan para el manejo de maquinaria, el manejo de recursos. ¿Ok? Y también podemos utilizar, como le dije, software de gestión de proyectos que apoyan muchas veces lo que es el manejo de los proyectos. Ok, bueno, esto está en el material que está en el aula virtual. La clase anterior les expliqué la primera parte de este trabajo y ahorita, bueno, les acabo de explicar la, la segunda parte. Entonces, como siempre les digo, en caso de dudas, por el foro de dudas, perfectamente los atiendo. Mensajería directa también los atiendo. Les voy a compartir este material este video en el aula virtual. Visualícenlo y recuerden entregar sus tareas del segundo corte en las fechas indicadas en cada una de las instrucciones.